noches, estamos en Encuentros que Sanan. Hoy con un testimonio hermoso, maravilloso, que me sorprende. Lo había escuchado hace muchos años, pero que definitivamente cuando me, me volvieron a escribir, me escribieron el testimonio a Ángela Piedad Escobar, que por aquí está. Ya voy entonces a unir a Ángela para que ustedes y yo disfrutemos de ese regalo que Dios tiene para nosotros a través de esta mujer, a través de su experiencia, a través del perdón, a través de querer enfrentar todo aquello que, que hace daño, va dañando el corazón, va enfermando el cuerpo y ahorita ya nos va a contar. Ya entonces voy a invitar a Ángela. Por aquí está, ya supremamente puntual. Bueno, ya entonces esperemos que Ángela se conecte y qué rico verlos por aquí. Están en este momentico. Hola, Ángela. Hola, David, ¿cómo estás? Súper bendecida por el Señor y bendecida de Eso me estar aquí alegra, contigo. Qué eso rico. me alegra mucho, aunque realmente no soy la experta en esto de redes. Cuando me invitaste, precisamente en esos días le estaba diciendo yo a mi hija esas preguntas existenciales que tiene uno, bueno, ¿yo qué he hecho de mi vida? Y ella me decía, ¿cómo así, mami? Si tú has hecho mucho. Y en ese mismo instante me escribiste. Entonces me Ay, parece qué muy rico. lindo porque ahí uno ve a Dios, ahí uno realmente ve a Dios. Ahí es. Y Él está. Y ahorita vamos a ver, y yo, como te conozco, sé que realmente el Señor sí ha hecho a través de ti muchas cosas. Entonces, ese es Mm. como, yo creo que es un llamado a Ángela Escobar, pero también a todos los que están aquí en este momentico, que creen que el Señor, pues como que no son útiles o no han hecho grandes cosas. Nosotros no necesitamos hacer grandes cosas. Nosotros necesitamos es que con nuestra vida otros puedan tener vida, que con nuestra vida, nuestro testimonio, otros puedan alegrarse y alegrar, y no solo alegrarse, sino saber que hay un camino, saber que hay un Dios, que no simplemente tenemos que estar hablando de Él, sino que con nuestra vida la gente note que hay algo distinto. Entonces ya con este preámbulo, qué rico, Ujú. voy entonces a presentar a Ángela Escobar. Ángela Escobar para mí es una mujer estudiosísima. Ella le gusta buscar, indagar, no, datarse tremendamente. Entonces, qué rico porque eso es supremamente valioso. Es una mujer que ve las bendiciones de Dios cada momento de la vida. Es una mujer para mí muy agradable, unos ojos hermosos, ella ya nos va a contar que es esposa. Conozco pues a su familia y sé que es una mujer que da testimonio. Ahorita ya entonces, Ángela Escobar, preséntate, ¿quién es esa mujer? ¿Quién es esa amada de Dios? Porque yo sé que así también te presentas. ¿Quién es Ángela? Si tiene esposo, cuántos hijos, todo. Cuéntanos. Bueno, como dices tú, soy Ángela Escobar, soy casada, tengo dos hermosas hijas que son una bendición para nosotros, que con el pasar de la vida Dios nos ha mostrado que Él las habita. Entonces esto para nosotros en estos últimos tiempos ha sido de gran bendición. Ya son profesionales, trabajan y bueno, vivo bien, soy una ama de casa,
dedicada como a crecer en este caminar de la mano de Dios, como tú dices, muy inquieta. Yo no me quedo como con lo que me dijeron, sino que voy, investigo, miro, trato de vivirlo para poder compartirlo con las dos comunidades que tengo, porque resulta que en el edificio a mi esposo le dio por montar una comunidad y entonces, bueno, listo, vamos pues, qué tal cosa. Y un día una señora en un ascensor nos dijo que querían una comunidad en el edificio. Y Ricardo me dijo, ¿cómo? Vio, vea, vamos a hacer esta comunidad. Y bueno, ahí vamos con ella. Entonces, bueno, es una responsabilidad con la comunidad y para con Dios estar como preparados y no tanto preparados en la lectura, sino vivirlo, vivir a Dios. Entonces, cuando uno vive a Dios, no es tanto los textos que uno les dice a ellas de Dios, sino que uno mismo se vuelve vida de Dios. Así es. Y bueno, cuéntame que mencionaste por allá Ricardo. Ricardo es tu esposo. ¿Cuánto llevas de casada? ¿Usted cree que yo me acuerdo? Yo no me acuerdo, llevo muchos años. Nos casamos en el 85. Nos casamos en Bueno, el entonces, 85. Yo nunca, es que es más, cuando a mí me preguntan la edad, yo le pregunto a él cuántos años es que tengo. Porque no, yo nunca, pues como que vivo en función de eso, pero sí creo que llevamos como 28, 30 años ya. 85, 95, 2005, 2015, llevan 15 años, 20, eh, 20, como 21, no, 20, 21, No, algo 21 así. no, porque mi hija, no, porque mi hija ya es más grande, entonces Entonces, ahí sí no no, me suena. espéreme, yo busco, vamos a calcular, alguien que esté ahí, pues que nos ayude a calcular, a ver. A ver, yo veo, a ver, bueno, y mientras tanto, mientras te digo, en 1985, Sí, nos ¿cierto? casamos en sí. Bueno, vamos a ver. Pero entonces, bueno, ¿cómo ha sido ese tiempo de casados? Cuéntame. Uy, eso ha sido una montaña rusa, nena. Él se que diga hoy que su matrimonio no tiene un no, un sí, les doy un aplauso inmenso, porque hay matrimonios de matrimonios, pero siempre en la vida matrimonial se presentan conflictos, como en la vida familiar, pues entre hermanos, como entre amigos. Entonces, no vaya a creer que ha sido muy fácil. Lo que pasa es que cuando Dios empezó a pasar por mi vida, empezó a tocarlo a él. Y Ay, qué bonito. cuando ya empieza a tocar a la pareja, ya de pronto hay más docilidad, hay más tolerancia, hay una cantidad de regalos que le da a uno Dios, que uno sin querer y sin pensarlo, eso se pasó, ¡puf! 30 años ya de casados. Sí, treinta y Entonces ha seis. sido, Yo estaba aquí haciendo la cuenta y Flor que es de Argentina, saludos por ahí a Flor y a todos los que están, qué rico que estén. Gracias Flor que nos puso 36, gracias. Son treinta y gracias. seis años. Uy, qué rico. Qué rico, y lo que vos decís, pues no es algo que, no, que todo es color de rosa, no, pero que lo que nos acabas de comentar es supremamente importante, que cuando los dos tienen ese camino espiritual y quieren caminar juntos, entonces ya es distinto porque Dios nos va dando esa capacidad de amar, de perdonar, de aceptar, así como Él lo hace con uno, entonces bueno, ahí ya es distinto. Aquí Ujú. nos convoca un tema muy lindo que yo lo quise nombrar, que por aquí lo tengo. Eh, o sea, yo quise nombrar este testimonio como ese regalo que Ángela
se quiso dar, porque es apertura, ¿cierto? Es apertura y es reconocer, no tapar, sino asumir, perdonar, enfrentar, ¿cierto? Ese pasado que aunque doloroso, que a veces por ser doloroso lo queremos tapar, pero no nos damos cuenta que de pronto la tristeza, esa falta de libertad, en muchas cosas, porque yo sé que tú la viviste, de pronto en tu Ujú. matrimonio, ¿cierto? Esa falta de libertad, de amar, de entregarse, se va viendo como coartada, ¿cierto? Coartada. Entonces, qué interesante los que estamos aquí. Esta historia de verdad para mí me llena el corazón de alegría y me llena el corazón como de una emoción, porque ver lo que hace el Señor, pero cuando uno se dispone, cuando uno se dispone, Él te va mostrando y te va dando como las pisticas y te va poniendo las personas, eso es lo más bonito, va colocando esas personas en tu camino que te ayudan a liberarte, a perdonar, a sanar. Y bueno, entonces ahora sí vamos a empezar con este testimonio. Un saludo para todos los que están, para todos los que van a llegar y van a ver en otro momento este testimonio. Yo los invito a que abran la mente, el corazón y que le pidan al Señor que les muestre, que les revele a ustedes y que me revele a mí qué nos quiere decir a través de Ángela Escobar en este momento. Entonces, Ángela, cuéntanos un poquito de ese hermoso testimonio. Vamos a iniciar. ¿Cómo fue eso? Vos estabas, yo sé que hubo como una temporada de donde se hicieron retiros de sanación, ¿cierto? Entonces, Eh, cuéntanos, ¿cómo quieres iniciar este gran bueno, ¿qué te regalo? cuento? Desde el 2007, como tú dices, en nuestra comunidad se estaba viviendo estas cosas de sanación interior que para la comunidad eran totalmente nuevos. Nosotros poco sabíamos de estos términos y menos de sanación interior. Uno hablaba de sanación física de médico, pare de contar, pero de adentrarse a uno y descubrir que hay heridas desde la niñez que afectan nuestra actualidad. Nunca, nunca más, nunca. Y menos que eran heridas causadas por otras personas. Heridas que quedaron abiertas, que uno pensaba que había cerrado y resulta que no. Cuando uno llega a estos encuentros es cuando uno siente y percibe, y lo que tú decías al principio, esa docilidad que Dios nos regala es la que nos permite entender que yo estoy ahí por algo, porque el Señor quiere hacer cosas grandes en mí. Entonces me parecía muy lindo porque el Señor en su amor misericordioso, en ese momento, se hizo bálsamo. Bálsamo para suavizarme a mí. Y en ese suavizar, dejar que esa herida se abriera. Y la herida se abrió. Y ahí aún estaba supurando. Yo no lo entendía. Yo escuchaba al predicador y me impactaba lo que decía, pero como durante tantos años lo escondía, escondí por vergüenza esa situación, por miedo, por culpabilidad. Entonces yo sentía como que le hablaba a todo el mundo,
y Ángela era una más ahí dentro de la multitud. Pero entonces Realmente me estás diciendo que entonces fuiste a un encuentro de sanación interior y ahí el fui a un Señor encuentro. empezó, ahí el Empezó, Señor empezó. empezó, yo fui en el 2008, en el 2007, pero en el 2008 hicieron otro encuentro de sanación. Yo fui a Ah, los dos, pero en el 2008 la experiencia fue demasiado profunda, porque nunca esto que yo tenía en mi corazón tan guardado se lo había expresado, y menos en público. Solo lo sabía mi esposo. Y semanas anteriores al encuentro, yo me senté con mis hijas y les conté. No entendía por qué la semana anterior al encuentro pasaron por mi mente circunstancias que aparentemente yo tenía olvidadas. No, yo no tenía, no me acordaba de eso. Pero esos son como mecanismos de defensa, como esconder, como tal cosa, para no volver a traer esas historias a nuestra vida. Entonces yo me acuerdo que estaba sentada con mi hija menor y le dije yo a mi hija, ay, a mí me aterran los hombres con levantadoras de cuadros. Entonces ella me decía, ¿cómo así, mami? Y yo, ay, no, yo no sé, me aterran. No me preguntes yo por qué le dije a ella eso, pero yo se lo dije. El sábado anterior al domingo la iba a llevar a ella a clase de inglés, y cuando íbamos en el carro, iba manejando, cuando ella pegó un grito, dijo, ¡ay, mami! Y yo dije, como que, ¿qué está diciendo esta? Es que mire ese señor del taxi. En ese momento paró pues hubo un semáforo, paramos, y yo miré al señor del taxi con unas uñas todas largas. A mí se me vino a la memoria la persona que me hizo daño, pero como siempre, yo no quería enfrentar esa situación. Entonces yo me hacía la loca y seguí como muy tranquila con mi hija, ¿cierto? Fueron y entonces, situaciones que me iban recordando lo que de pronto iba a pasar en el encuentro, pero yo estaba totalmente ajena, pues, porque las iba a recordar después de tanto tiempo. Entonces, cuando yo le dije a Gabriel, que fue el sanador que trajeron de la Argentina, él tiene un don de sanación muy especial. el Eh, sanador es el Señor. Es que es me da el mucha Señor. risa. El Sí, sí. sanador es el Pues, Señor a través, no, pero es que esto me da mucha risa porque muchas personas lo llaman así, sí, sí, pero entonces él siempre nos ha enseñado, el sí, sanador es el Señor, simplemente claro. utiliza, en este caso utilizó a Gabriel Reinaudo, Mm, y en otros casos a Pablito y a gente pues que conocemos que tiene este mucho. don de sanación. Entonces, ¿qué pasó con Gabriel Reinaudo? ¿Qué pasó en ese encuentro? Cuenta. Bueno, en ese encuentro sucedieron muchas cosas en las cuales Gabriel nos estaba hablando de cómo en las personas que eran abusadas escondían sus abusos durante muchos años, porque el abusador tiende a que la persona abusada se sienta culpable. Entonces, al sentirse uno culpable, ¿qué pasa? Le da a uno vergüenza, le da a uno miedo. ¿A quién le creen más? ¿A un niño o al adulto?
en la época mía le creían más al adulto que al niño. Era imposible y cercano que una persona cercana le hiciera daño a una persona, a una niña. Eso no se veía. Entonces, a mí me Entonces, impactó. claro, entonces lo que a ti te ocurrió fue un abuso de alguien cercano cuando eras niña, ¿cierto? Sí, sí, Y eso era, sí. y eso era lo que querías tapar. Y Siempre lo ahí, tapé y a mí me impactaba mucho porque cada vez que alguien hablaba de los abusos, empezaba como a salir en mí como algo muy particular. Y siempre he utilizado el ejemplo de los gaticos. Los gaticos, para que no salga ese olor nauseabundo que hacen, vuelven y le echan tierrita a sus excrementos y listo. Como yo me sentía culpable, como yo fui la mala, entonces, ¿qué hacía yo? Tapaba, tapaba y tapaba. Y nunca dejaba que saliera. Era claro, una qué bonito herida. ejemplo. Qué Ujú, ejemplo tan interesante y gráfico, porque es eso, si eso está ahí, lo tapamos así con tierrita y se queda ahí, esa- pero el daño que hace, que eso se quede ahí porque es que no se ha hecho nada con eso, es lo que nos enferma, es lo que lleva a muchas personas, por ejemplo, a la depresión. ujú, Y qué importante, Ángela, lo que descubriste ahí en ese seminario de sanación, porque es que ujú, vos te diste cuenta que vos te creías culpable, ujú. porque ese tipo de personas, los abusadores, como vos lo decís, hacen que vos te sientas culpable. Y una niña de cuántos años, vos cuántos años tenías? 6. 6 años. Una niña de 6 años, ¿qué culpable va a ser? Y yo creo que ninguna mujer es culpable de que un hombre llegue y abuse en ninguna edad. Entonces, pero eso es lo que llega a nuestra mente, ¿cierto? Y entonces, ¿qué pasó? ¿Qué pasó, Ángela, Pues yo cuando te llegué fuiste? con muchas expectativas al encuentro. Yo dije, yo voy a aprovechar esto porque les había dicho que en el 2007 habíamos empezado este proceso y este encuentro había sido en el 2008. Entonces yo dije, no voy a aprovechar al máximo este encuentro, toda esta cosa bien rico y yo me la disfrutaba mucho. Yo tengo una amiga que me decía, oíste, ¿vos para qué vas a tantos encuentros de sanación? Uno no tiene con uno. Y eran preguntas, y eran preguntas muy particulares. Y resulta que es que uno va a un encuentro de esos y uno dice, "Ah, yo no tengo nada que sanar, yo estoy muy bien". Y es en estos encuentros donde uno se da cuenta de que sí, de que tenemos heridas, unas más, otros menos, pero como seres humanos, alguna vez hemos sido heridos. Lo que pasa es que no nos enfrentamos a estas realidades. Con tonterías tú fuiste herida y eso lo cargaste por muchos años. Otras Sí, veces no son tonterías. sí, Entonces, como esto que nos estabas contando, pero me parece interesante saber que hay cositas tan pequeñas durante nuestra vida que no nos damos cuenta, sino hasta el momento de un encuentro de sanación, que eso nos causó la herida. Cositas ujú, pequeñas. Aquí vamos a hablar y estamos hablando de algo muy grande, pero yo, pues desde mi testimonio también son cosas pequeñas, donde veo que determinada situación, la niña lo asumió como algo grandísimo, lo cargó, no lo ha perdonado y eso hace que se enferme. Entonces, bueno, exacto. sigamos, Entonces, sigamos entonces, entonces. entonces fue una cosa muy linda porque cuando este joven empezó a hacer una oración,
Y en esa oración dijo específicamente, aquí hay dos mujeres que en su infancia fueron abusadas. Yo estoy convencida, David, que no eran dos. Yo estoy convencida de que quizás eran muchos más. Y hablo de mujeres y de hombres. Pero dar este paso se da solo por gracia de Dios. No porque Ángela y la otra persona que salió a revelar esto salieron que son unas berracas, no. Es pura gracia de Dios. El pararse uno allá delante de tanta gente que no conoce, no le pertenece a uno ese aplauso. Eso no es para nada un aplauso. Entonces, obviamente, volvió Ángela como el gatico. Esto no es para mí, hagámonos las bobas, quién sabe quién estará ahí por ahí embalada, y listo. Y yo me hice la boba. Fue muy lindo el encuentro, fue bellísimo. Nos fuimos para la casa ese domingo. Yo al lunes tenía que ir a la escuela porque yo ayudaba en la emisora. Cualquier cosita que les ayudara allá, yo iba y les ayudaba. Y cuando entré, me levanté, organicé. Cuando entré, la secretaria me preguntó, Angelita, ¿cómo estás? Entonces yo le dije, muy bien. Y me puse a llorar y a llorar. Y si en estos momentos escuchan mi voz quebrantada, es porque es una alegría que me supera. Saber que detrás de ese momento se iban a venir cosas maravillosas en mi vida y en la vida de los que vivían conmigo. Ella me dijo, llévenla al oratorio. Me llevaron al oratorio. Yo en el oratorio lloraba y lloraba como una gata. Eso era impresionante. Entre más oraban ellos, más lloraba yo. Y seguía llorando. Entonces, llegó un momento en que descansé. Ese lunes por la noche, nosotros teníamos encuentro de parejas. Y pues la sorpresa que nos llevaron era que Gabriel iba a estar en ese encuentro de parejas. Y para mí otra sorpresa fue que una de las señoras que se sintió llamada con el encuentro de No te entendí. ¿Se que sintió qué? sintió que ella era una de las niñas abusadas. Ella quiso salir a compartirle a toda la comunidad de parejas lo que le había pasado a ella. Cuando ella se paró allá, a mí me impactó muchísimo, muchísimo verla, muchísimo escucharla, y ahí entendí los dos actos que había vivido, las dos situaciones que habíamos vivido con mis hijas antes. Ella habló de que de muy pequeña edad su abuelo abusaba de ella. Y habló de que usaba unas batolas grandes y se camuflaba en ella. A ella la encerraban como en un cuarto. Y también habló de las uñas largas. Entonces, yo en ese momento
yo dije, ¿será que todas estas personas que hacen daño tienen esas mismas características? ¿Por qué iguales como a las mías? Ella empezó a contar de sus dolores bajitos, tenía muchos dolores en el sistema reproductor, tenía muchos problemas con los olores, se le, y yo la oía y yo decía, no, pues es que yo estoy allá parada, soy yo la que estoy allá parada, porque todo lo que ella expresó, todo lo había vivido yo, pero Dios le dio la gracia a ella de pararse allá y contar su testimonio. En cambio, yo seguía cobardada, yo seguía ahí escondida detrás, seguía ahí. Al martes volví a la escuela. Fue una bendición de Dios porque fui al oratorio y al bajar me encontré con Gabriel. Qué sorpresa tan grande. Entonces, ¿cuál lágrimas? Yo no era amiga ni de Gabriel, nada de eso. Cuando yo lo vi a él, empecé a llorar como una Magdalena. Y lloraba, y lloraba, y lloraba. Entonces le dijeron a él que se fuera conmigo para hablar conmigo, pero yo no quería. Entonces yo decía, no, yo estoy ocupada, tengo que hacer otra cosa, y no hubo disculpa alguna, ya resulté con él en un salón y me metieron y me metí por allá con él en un salón y empecé a contarle lo que me había pasado ese fin de semana, cómo esta personita que había salido el lunes me había identificado totalmente con ella. Y empecé a decirle, pero como cosas no muy profundas ni nada de eso, sino que yo decía que yo estaba, pues estaba angustiada con esta situación, lo que estaba viviendo, tal cosa. Y él me dijo, él solo escuchaba, y escuchaba, y escuchaba. Llegó un momento en que se cogió la cabeza y me dijo, Ángela, Ángela, se me reventó mi cabeza. Y yo le dije, ay, yo vine a traerle dolores de cabeza a este joven, él por oírme a mí está con dolores de cabeza, Dios mío, ¿yo qué voy a hacer? ¿Le traigo una pastilla? ¿Qué hago? Él se quedó callado, totalmente, no dijo nada, sino que de un momento a otro me dijo, Ángela, tranquila, que el Señor me está mostrando que te está sanando de una migraña de muchos años, producto de un abuso. Yo casi me muero. Realmente mis lágrimas salieron porque él no tenía por qué saberlo, ¿cierto? Y como esto de sanación era tan nuevo para uno, yo decía, ¿quién le habrá dicho a él esto mío? Y sin embargo, me dice muy jocosamente que él me iba a regalar un texto, pero después se arrepintió y me dijo, no, yo a usted no le regalo ese texto porque ese texto es mío. Ajá. Entonces, No, yo no creo eso de Gabriel Reinao, no. sí, Pero ese seguro texto, qué bonito que el Señor también le dé esa gracia de romper como con eso y jocosamente
vaya cambiando un poquito como ese momento tan difícil. Y bueno, Sí, entonces, ¿qué sí. cita te regaló? ¿Cómo fue eso? Entonces me regaló Isaías 61, 3 y la 5. Y me decía que era una oración de liberación. Y la oración dice así: arriba, resplandece que ha llegado tu luz. Y la gloria de Yahvé sobre ti ha amanecido. Alza los ojos en torno y mira. Todos se reúnen y vienen a ti. Tus hijos vienen de lejos y tus hijas son llevadas en brazos. A mí esto me transformó porque durante toda mi vida me la pasé súper protegiendo a mis hijas de que no les fuera a pasar absolutamente nada con nadie. Yo parecía un vigilante, un centinela, encima. Yo no le quitaba los ojos de encima a ellas. Y desprenderme de ellas fue muy, pero muy, muy difícil. Para mí, desde ese 4 de marzo, que ya estuve con Gabriel, que él me dijo, te está sanando específicamente de una migraña. 21 años. Yo iba a la clínica a que me aplicaran medicamento porque no aguantaba los dolores de cabeza. Y desde esa vez, jamás volvieron mis dolores de cabeza. A mí, hasta mi propia familia me decía, espérese que vamos a un lugar caliente y verá que te va a volver a dar. Y yo les decía, no. Yo les decía, no, no me va a volver a dar. Y entonces a mí me impactaba porque había gente que me preguntaba, ¿y a usted sí se le quitaron los dolores de cabeza? Y yo le dije, pues la migraña sí, porque es una enfermedad. Los dolores de cabeza no, porque a mí no me quitaron la cabeza. Entonces yo tengo periodos, yo tengo enfermedades, yo tengo otro tipo de circunstancias, gripas, que me generan esto, que me generan dolores de cabeza. Y les cuento algo, tuve la oportunidad de hablar con esa persona antes de fallecer, esa persona que me hizo tanto daño. Antes de que ella falleciera, yo tuve la oportunidad de decirle que lo perdonaba. Y Ay, él no Dios se percató. mío. Él no se percató. Él, como si le estuvieran diciendo cualquier cosa. Pero también tuve la oportunidad de verlo y de no sentir ni odio ni nada. Yo no sentía nada, pero tampoco me provocaba como ir a abrazarlo, pues no, nada de eso. O sea, simplemente otro más en el camino. Entonces, realmente entender que cuando Dios pasa por nuestra vida, cuando nos regala esa docilidad por su gracia y amor, su obra se da en nosotros. Me impacta muchísimo porque ver cómo detrás de esta verdad de esa mujer que fue capaz de pararse allá adelante a decir su testimonio, empieza lo que Gabriel nos contaba tantas veces y era lo del efecto dominó. Es
es poner una ficha, las fichas del dominó y hacer una ficha que caiga y todas van cayendo. Estos son todos estos procesos de sanación, de acompañamiento. ¿Por qué? Porque cuando tú te dispones a que el Señor haga en ti, Él hace. Y si no te dispones, también la vida sigue. Algún momento seremos nosotros los que volveremos a Él. Y Él siempre estará, siempre estará con nosotros. A mí me impacta mucho una canción de Jesús Adrián Romero, y todos estos días me ha tocado el corazón, que se llama Se quedó conmigo, porque habla de lo que somos nosotros como hijos de Dios. Que a pesar de lo que somos, de lo que hacemos, de lo que dejamos de hacer, de nuestros errores, de todo eso que como seres frágiles que somos, Él siempre está con nosotros. Así es. Y a mí me impacta ver cómo Dios en este caminar me ha puesto a tantas mujeres que no se aman, a tantas mujeres que no son capaces de dejar que otra persona les pueda guiar, les pueda ayudar. Y para mí es un regalo desde mi testimonio y entender que no es un testimonio, que cuando tenemos esta experiencia de Dios, todos los instantes de nuestra vida son testimonios. Es Dios actuando en ti. Y cuando actúa en ti, actúa en otros y esto se multiplica y no es miles de personas, sino que toca el corazón de todos. Eso no se queda ahí. Así es. Y es que, Mira, mira, así como ese testimonio de esa mujer hizo que tú tomaras conciencia de que el Señor quería pasar y sanarte a ti también, sé que tu testimonio también ha hecho que muchas mujeres lleguen a esa sanación. Porque, porque lo que vos decías ahorita no es simplemente un momento, un instante, no, porque es que nuestra vida se transforma, nuestra vida cambia. Y no solo vamos a hablar de ese cambio físico. Por ejemplo, yo sé que Ángela, después de esa sanación, yo creo que pudo disfrutar más su vida afectiva con su esposo, por ejemplo, ¿cierto? Porque el Señor no llega simplemente a sanar a Ángela, como ella lo dijo ahorita, pasa sanando a todo su entorno. Cuando nosotros estamos enfermos, también afectamos a nuestro entorno. Pero cuando recibimos y decidimos asumir lo que toque asumir, pero para evolucionar, para cambiar y transformar, así también va a transformar la vida de nuestra familia. ¿Cierto? Y duele un montón tenerse que enfrentar a esas cosas. Después de 2 años estaba yo viéndome de este proceso de sanación, viéndome una película con mi esposo, una película mexicana de un tío que abusa de una niña, de una sobrina. Y me impactó muchísimo porque esa película mostraba
que la niña se fue con el tío para cine obligada. Y en el camino la niña se le defecó en la calle del susto. Ricardo tuvo que parar la película porque yo me puse a llorar. A mí ese episodio se me había olvidado. A mí me pasó exactamente lo mismo. Y yo le dije, no quiero ver eso. Pero me trajo otra vez todo a mi mente. Yo decía, ¿por qué se me había olvidado? Entonces él decía que lo que pasaba era que Dios pasaba por la vida de uno sanando, pero había episodios que habían hecho tanto daño, que realmente se ocultaban, se cerraban y se sellaban. Era sorprendida, y ha seguido el Señor haciendo su obra. Y ha seguido, y yo le permito, y yo le digo, muéstrame, Señor, porque uno va a seguir sanándose hasta el final de sus días. Así es, así es. Y mira lo que te decía alguien, no, pero usted para qué va a tantos encuentros, para que sí, pues con uno no tiene, no, Exacto. uno No, con uno uno no. no tiene, porque, No. ¿sabes qué? Y yo siempre lo he dicho, uno dice, no, yo ya perdoné esto, yo ya, claro, vuelve otra cosa, pero es muy bonito, te va mostrando diferentes facetas donde te va ayudando a liberarte más en otras áreas de la vida, Sí. ¿cierto? Es supremamente bonito e interesante Y lo que hay el más Señor va haciendo. discernimiento. Hay un poquitico Claro, más de discernimiento, entonces tú eres capaz como de identificarlas. Antes tú las identificabas y las escondías. Ahora las identificas y las quieres sacar ya, que salga eso rápido de ahí. sí, ¿qué le hace que duela? Pero uno prefiere que duela en el momentico de uno, pues como que llegue a la mente, recordar, para perdonar, porque sabemos que el perdón es el que libera, porque sabemos que el perdón es el que te permite fluir en la vida, ¿cierto? Entonces eso es lo importante. Yo creo que lo importante es que nos dejemos guiar. Y en estos días, por ahí hay un video de Gabriel Rinaudo que nos invita al encuentro que vamos a tener el próximo 14 de noviembre. Y él dice que es ir a tu historia. Y el Señor te sorprende a través de la oración Uf, y te va llevando, ¿cierto? Es una cosa uf, muy linda. Es que yo que viví todos esos encuentros, porque yo estaba en el Ministerio de Música, a mí me tocó esa vez que esta señora dio el testimonio en el que vos hablas, claro que yo estaba ahí. Yo no era de parejas, pero yo era del Ministerio de Música que acompañábamos siempre esos encuentros y por eso yo a los que están aquí en este momento les digo, no se pierdan ese regalo del 14, porque entonces él decía, es ir a esos momentos de la vida donde no te sentiste amado, ¿cierto? Donde te faltó el amor. Y cuando falta el amor, entonces hay otras cosas muy duras que suceden cuando falta el amor. Pero también decía que sanación interior era dejarse guiar por esas personas en medio de la oración para que el Señor fuera haciendo en tu vida. Y eso me encanta, porque es el Espíritu, definitivamente, que es el que los utiliza dependiendo los que estemos ahí. El Señor utiliza sus palabras, nuestras palabras, los gestos, todo lo utiliza para que el otro recuerde. Miren que, pues, por ejemplo, como estuve en todos los encuentros, recuerdo que alguien dijo que él hizo un gesto con el brazo y le recordó determinada cosa que tenía que sanar. Y así, cada palabra, un canto, cualquier cosa te va a llevar a ti a, a ese encuentro con tu historia, con tu realidad,
que de pronto pensás que ya sanaste y no. O decís, pero porque yo llevo toda esta vida con, con esta enfermedad. Mira, ¿cuántos años? 21 años. 21 mm, años con migraña. Y Ángela no sabía conmigo, de dónde venía la migraña. Ni idea, ¿cierto? ni idea. Y mira, Ni idea. Y mira, cuando yo empecé, en el 2007, cuando fui a ese encuentro de sanación, el primero que hicieron acá, a mí me impactó mucho porque yo iba con esa mentalidad, no sabía qué era eso, pero yo dije, ay, ojalá me sanen esa historia tan triste que tengo yo de abuso. Ah, no, esa vez no me hablaron nada de eso. Era totalmente distinto y el Señor tenía que empezar a sanarme desde la relación con mi papá. Y ya, empezó por ahí, con mi papá. Yo nunca me imaginé que yo estuviera brava con mi papá porque se hubiera muerto. Jamás. Y en ese claro. encuentro, el Señor me mostró a través de la voz de Gabriel, de tantas cosas lindas, que había vivido muchas ausencias paternas. Entonces, ¿cómo Claro, lo iba a ver como papá? ¿Cómo iba a ver a Dios como papá? así es. Así Y es, ahí no, pues empezó. querida, eso nada que ver con David tampoco. Y de lo que vos decís, claro, porque mi testimonio también tiene mucho que ver con las ausencias que no era conscientes. Habían unas conscientes, pero me había faltado un tiempo. Ay, él es súper pedagógico y me llevó al país donde mi papá se había ido en ese tiempo, entonces fue muy bonito. Uy, qué belleza. Y, y tiene que ver con lo que vos decías, momentos antes de esos encuentros, el Señor va trayendo a la mente como situaciones que uno después ya mira qué es lo que pasa. Entonces, Ángela, yo quiero que tú invites a estas personas que están aquí, los que van a ver próximamente, esta semana, ahorita más tarde, eh, este hermoso testimonio. Que los invites a que se abran y y que se dispongan, porque el regalo está dado, la bendición está dada, el encuentro se está preparando, se está orando, va a ser maravilloso, va a ser de 8 de la mañana a 12, o sea, son 4 horas donde el Señor te puede hablar de maneras tan distintas y puede llegar, si tú permites, a sanarte interiormente y como lo hemos dicho, ese sanar interiormente te lleva a esa sanación física que vos ni idea de dónde venís. Entonces, qué rico porque ya pues nos faltan como 7 minuticos, pero quiero que invites y que le digas a las personas por qué es importante estar y por qué es importante que se den este regalo. Pues, la invitación mía es que desde lo que acaban de ver, desde esta mujer que les cuenta parte de su historia, con llanto, con fortaleza, dispongan su corazón. Realmente es solo decir sí y dejar que Dios actúe. Él es tan grande, tan maravilloso y al mismo tiempo tan pequeño como nosotras, que se adentra y se hace a nuestro lado para ayudar a sacar tantas cosas que guardamos y que tanto daño nos hacen. Porque les cuento que es demasiado el daño. Y no eso, nos hacen a nosotros daño, pero nosotros inconscientemente dañamos a otros. Y no podemos dejar que esto siga sucediendo en nuestras familias. Tenemos que ser multiplicadores
de esa bendición que Dios nos da, que le ha dado a David, que le ha dado a tantas personas a través de otras tantas, que se hacen instrumento en la mano de Dios. Esa es la invitación. Ojalá lo puedan hacer, porque perdonar es el mejor regalo que nosotros nos podemos dar. Porque las que estamos atadas somos nosotras, que no perdonamos. El otro sigue común y corriente, pero nosotras somos las que debemos darnos ese regalo de perdonar, porque es lo mejor, es lo mejor, es lo mejor que podemos hacer. Y No, Gabriel y pues Pablo son una bendición, realmente son seres humanos espectaculares, espectaculares. Dios los ha usado de una forma maravillosa, maravillosa. Y mire, de hecho, ¿qué le puedo yo decir? Como una discípula de ellos es David. Ella es una discípula, porque ella vivió en carne propia el paso de sanación por el Señor y ella quiso multiplicar esto. Y eso es lo que ella hace hoy. ay, gracias por esas palabras tan bonitas, Ángela. Y es eso, es que, por ejemplo, como lo decía, yo lo he vivido en carne propia y tuve dolores, una cosa, pero horrible también. Y el Señor me mostró y también es a través del perdón, de ausencias y ya, o sea, y son milagros impresionantes que bueno, aquí ahorita pensando que de pronto tengo un espacio para contarles como todo mi testimonio para que conozcan también que es muy bonito y impresionante. Que por ejemplo médicos decían, un médico de ahí de la comunidad, dijo, muéstrame las ecografías porque yo no creo en eso. Entonces, claro, yo mostré las anteriores y las actuales y desde ese tiempo nunca más dolores, esos dolores tan terribles que yo sufría. Entonces, y a través de yo contar mi testimonio, muchas personas también se sanaron. Es eso. Y aquí nos escriben que muchas gracias por esos testimonios que nos han escrito mucho, que para la gloria de Dios todo, Gladys Gómez por ahí escribió también, ay, se me fue el nombre, pero acabo de escribir que no hacía sino llorar, ¿cierto? Es eso, no es para que, no es un show lo que nosotros No, queremos, porque eso es lo más bonito, porque es dentro de la sencillez que el Señor obra. Y desde ahí el Señor quiere pasar sanando tu interior y tu vida física. Recuerden que la inscripción está ahí en mi perfil, ahí en la biografía está el link de inscripción. No se pierdan este regalo porque no simplemente va a ser que ellos van a predicar, no, es que te acuerdas, yo les dije, vamos a hacerlo como lo hacíamos aquí en Medellín, y van a haber espacios donde la gente puede preguntar, vamos a interactuar, vamos a estar viéndonos porque vamos a estar por Zoom, entonces es muy bonito, es algo distinto, y vamos a claro. tener también ejercicios prácticos. Vamos a poner todo bonito y van a tener memorias, o sea, es todo un trabajo. Y los que estuvieron en el retiro que yo di, eres de gran valor, pueden dar fe de lo bonito que se hizo y de lo que el Señor pasó haciendo. Entonces, bueno, ya se nos acabó el tiempo, Angelita, Dios te pague y te siga bendiciendo como esa mujer, instrumento de Dios, y siga bendiciendo a esa familia hermosa que tienes. Te mando. Gracias, gracias. Y que tengamos muy claro todas que el Señor sigue actuando, que cuando pasan por nuestra vida, nosotros no nos volvemos perfectas,
seguimos teniendo todos esos bajones y esas dificultades en nuestros matrimonios, en nuestras realidades, pero hay una cosa muy grande y es que contamos con Él. Y cuando contamos con Él, sabemos ir a Él a que nos ayude para salir de esto. Amén. Chao, chao. Amén. Dios los bendiga mucho. Gracias, Angelita. Dios las bendiga, que estén muy bien.